Hace 6 años, mi hermano se acostó con mi novia cuando estaba planeando proponerle matrimonio. Ahora, en el funeral de nuestro padre, entró tomándola de la mano y dijo, algunos chicos simplemente terminan primero. Lástima que el viejo nunca lo entendió. Me quedé en silencio, luego lo vi desmoronarse en la lectura del testamento. ¿Qué pasa, Reddit? Hace 6 años, mi hermano robó el amor de mi vida. Me traicionaron y luego se casaron. Mi padre lo excluyó desde entonces. Ahora, en su funeral, mi hermano apareció con mi ex e intentó humillarme. Su sonrisa socarrona se desvaneció en la lectura del testamento. Nunca vio venir eso. Aquí está lo que pasó. Yo, de 26 años, hombre, lo tenía todo resuelto. Soy ingeniero estructural para una firma decente en Portland, tenía $40,000 ahorrados para una casa, y lo más importante, estaba a punto de proponerle matrimonio a Allison. Llevábamos 2 años juntos. Se quedaba 3 noches a la semana, tenía su propio cajón en mi cómoda y sabía cómo me gustaba mi café. Tenía el anillo y estaba planeando todo. Entonces mi hermano, Brandon, decidió que quería lo que yo tenía. Brandon es el niño mimado. 2 años mayor, un magnate inmobiliario que gana $120,000 vendiendo condominios caros a chicos de la tecnología. Porsche Cayenne, ático en el centro, todo de diseñador. Se presenta a la cena familiar hablando de interrumpir los mercados mientras mamá cuelga de cada palabra como si estuviera entregando el evangelio del éxito. Mamá siempre dejó claro que hijo importaba. Brandon recibió los elogios, los derechos de fanfarronear, el orgullo. Yo recibí conferencias sobre esforzarme y estar a la altura de mi potencial. Incluso cuando conseguí un trabajo de ingeniería decente, siempre decía, qué bien, cariño, pero Brandon acaba de cerrar otra lista de $1 millón. Un jueves, Allison me pidió que nos reuniéramos en nuestra cafetería. Tenía una mirada como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas. Me dijo que necesitaba a alguien que realmente pudiera proveer, alguien con verdadera ambición, alguien que entendiera cómo se veía el éxito. Esto se trata de Brandon, ¿verdad? Sí. Resulta que Golden Boy había estado trabajando en ella durante semanas. Cenas caras, listados de lujo, mostrando estados de cuenta bancarios. La había llevado a ver un ático de 7 cifras y le había prometido ese estilo de vida. Me dijo con cara seria que ya se había acostado con él el fin de semana pasado mientras yo estaba en una conferencia. Él va a proponer matrimonio, dijo, fría como el hielo. Ya está mirando anillos, de verdad. Luego vino el golpe final. Brandon dijo que probablemente te quedarías sentado ahí y lo aceptarías. Dijo que nunca luchas por nada. Eso es correcto. Me levanté. Buena suerte, Allison. Luego salí. La primera llamada que hice fue a Billy. Mejor amigo desde que teníamos 8 años. Chico puertorriqueño con una boca inteligente que se convirtió en el hermano que realmente quería. Mientras Brandon jugaba a ser Golden Boy, Billy y yo construimos fuertes en los árboles y nos metimos en problemas. Después de la escuela secundaria, se había abierto camino en la empresa de suministro de construcción de papá, desde el almacén hasta el inventario y las operaciones. Papá lo llamaba su mano derecha y confiaba en Billy más que en sus propios hijos. Le conté todo. No le sorprendió lo de Allison, pero que Brandon se convirtiera en un supervillano, eso lo enfureció. 3 días después, Brandon llevó a Allison a la cena del domingo, anunciando su compromiso. Papá salió a mitad de la comida. Cuando Brandon me llamó esa noche con su voz falsa de preocupación, colgué y los bloqueé a ambos. Papá no se lo tomó bien. Fue la primera vez que lo vi realmente enojado con su niño mimado. Llamó a Brandon una persona vergonzosa y le cortó el acceso al dinero familiar, congelándolo por completo. Mamá, por supuesto, me culpó a mí. Llamó llorando sobre cómo estaba destrozando a la familia y dejando que los celos me hicieran vengativo. Según ella, debería ser lo suficientemente maduro para aceptar que Allison había elegido lo que era mejor para su futuro. Estás avergonzándonos a todos con este rencor, Jensen. La gente está empezando a hablar. Eso es lo que le importaba, lo que la gente diría en el club de campo. 2 meses después, fotos de compromiso en Facebook.
Tuvieron su gran boda en Napa la primavera siguiente. Eso fue hace 6 años. 6 años de fingir que no me importaba mientras Brandon me trataba como el caso de caridad familiar, y mamá actuaba como si yo fuera el hijo problemático por no superarlo. 6 años de cenas familiares donde presentaba a Brandon como mi hijo exitoso en bienes raíces y a mí como solo mi otro hijo. 6 años de Billy siendo el único que me recordaba que no estaba loco. Avancemos rápidamente hasta hace 3 semanas, el funeral de papá. El cáncer de pulmón finalmente lo venció después de 2 años de lucha. No voy a mentir, lloré. A pesar de todo, a pesar de sentirme como el chivo expiatorio de la familia durante la mitad de mi vida, amaba al viejo. Conduje desde Seattle. Verás, después de que la situación de Allison implosionó, tenía 2 opciones: quedarme en Portland, sintiendo lástima por mí mismo, o usar la rabia como combustible. Elegí la puerta número 2. 6 meses después de que ella se fuera, una firma de Seattle me contrató para trabajar en proyectos de gran altura. No solo cualquier edificio, torres de lujo, desarrollos de uso mixto, el tipo de estructuras que cambian los horizontes de las ciudades. El aumento de sueldo fue masivo, de $65,000 a $95,000 de la noche a la mañana. 2 años después, comencé a asesorar los fines de semana. Nada grande al principio, solo revisando planos estructurales para firmas más pequeñas, detectando errores que podrían costar millones. La voz se corrió rápido. El auge de la construcción de Seattle estaba explotando y todos necesitaban ingenieros calificados que pudieran moverse rápido sin tomar atajos. El trabajo de consultoría condujo a una oportunidad de sociedad con Cascade Engineering Solutions. Necesitaban a alguien que entendiera tanto el diseño estructural como la gestión de proyectos. Para el 4.º año, estábamos obteniendo más de $300,000 anuales en contratos. Fue entonces cuando conocí a Anna. Anna iba de copiloto al funeral, luciendo como si hubiera salido de una revista con su vestido negro de Armani. Mi esposa de 3 años, rubia, brillante y de una de esas familias de Seattle donde el dinero viejo realmente significa algo. La conocí en una subasta benéfica para el Seattle Children's Hospital. Superó la oferta de un ejecutivo de Amazon en una escultura solo para verlo enfurruñarse, luego me compró una bebida y me dijo: parece que tienes historias. Su padre era Richard Blackwood, de Blackwood Construction and Development. Dinero antiguo de Seattle que había estado construyendo la ciudad desde la década de 1940. Un imperio inmobiliario valorado en cientos de millones. Salir con Anna abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. La compañía de su padre se convirtió en uno de nuestros mayores clientes. Nos casamos 2 años después en el Olympic Club. Ceremonia discreta, pero la lista de invitados se leía como un quién es quién de los líderes empresariales del noroeste del Pacífico. Brandon no fue invitado, ni tampoco mamá. Entonces, cuando llegué al funeral de papá, no era el ingeniero en quiebra que Brandon recordaba. Conducía un Tesla, vestía un traje a medida y mi esposa tenía más conexiones que toda su red inmobiliaria. Llegué temprano a la iglesia y tomé asiento en la parte de atrás. Billy ya estaba allí 3 filas más adelante, vestido con un traje. Lo miré y recibí un gesto que decía todo: vamos a superar esto juntos, y que se joda cualquiera que intente convertirlo en un drama. Billy había estado dirigiendo las operaciones diarias de papá durante los últimos 3 años. Lo que comenzó como gestión de almacenes se había convertido en un control operativo completo. Papá confiaba en él. Anna me apretó la mano. Recuerda lo que discutimos. Estás aquí para honrar a tu padre, no para involucrarte en tonterías familiares. Entonces Brandon hizo su entrada. 20 minutos tarde, porque por supuesto que sí. Caminando por el pasillo central como si estuviera caminando por la alfombra roja con un traje gris carbón de Tom Ford. Tenía su Rolex Submarine captando la luz a la perfección. Nada dice hijo en duelo como hacer que el funeral de tu padre muerto se trate de tu atuendo y tomar la mano de Allison. Se veía diferente. Todavía hermosa, obviamente, pero había algo quebradizo en ella ahora, como si estuviera tratando demasiado de verse feliz. El vestido era de diseñador pero se sentía mal en ella de alguna manera, demasiado como un disfraz de trofeo de esposa de bienes raíces. Había escuchado a través de la vid que su matrimonio no era el cuento de hadas que ella esperaba.
Los ingresos de Brandon habían estado disminuyendo constantemente a medida que el mercado inmobiliario cambiaba. Se decía que habían tenido que reducir el tamaño del ático a un condominio normal. Mientras pasaban por mi fila, dirigiéndose a la sección familiar, Brandon se inclinó lo suficientemente cerca para que lo escuchara. Algunos chicos simplemente terminan primero. Lástima que el viejo nunca lo entendió. Lo dijo lo suficientemente alto como para que la señora Henderson se diera la vuelta. El atrevimiento de faltarle el respeto a nuestro padre muerto en su propio funeral. No me inmuté, solo le devolví la sonrisa y dije, «Sigues vendiendo casas para ganarte la vida». Su sonrisa socarrona vaciló. Toda la identidad de Brandon estaba envuelta en ser el hermano exitoso. Llamarlo vender casas redujo su imperio a lo que realmente era, ventas. Pero el verdadero golpe vino cuando Frank Carson se acercó y me estrechó la mano. «Jensen, lamento tu pérdida, hijo. Tu padre estaba muy orgulloso de lo que construiste en Seattle, siempre presumiendo de su hijo que comenzó su propia firma y consiguió esos grandes contratos de construcción». La cabeza de Brandon se giró bruscamente. Podía verlo procesando lo que acababa de escuchar. «Ingeniería estructural, ¿verdad?», continuó Frank. «Movimiento inteligente. Joseph dijo que estabas ganando más de $400,000 el año pasado haciendo trabajo de diseño para esos proyectos de gran altura». Anna se puso de pie para estrechar la mano de Frank. «Frank Carson. Creo que conoce a mi padre, Richard Blackwood. Ha mencionado su trabajo en el proyecto del distrito portuario». Los ojos de Frank se iluminaron. «¿La hija de Blackwood?» «Demonios, tu padre y yo nos conocemos desde hace mucho». «¿Cómo está?». Mientras Anna charlaba con Frank sobre las inversiones de construcción de su padre, observé la cara de Brandon pasar por la confusión, el cálculo y la comprensión de que tal vez no había estado sentado en Seattle sintiendo lástima por mí mismo. Después del servicio, Billy me encontró cerca de las flores. «¿Viste la cara de Brandon cuando escuchó 7 cifras? Aún mejor cuando se dio cuenta de que Anna está conectada», dije. «Deberías haberlo visto tratando de buscar Blackwood Construcción en su teléfono». Brandon intentó acorralarnos a ambos cerca de la salida y comenzó a hablar sobre avanzar como familia y cómo alguien tendrá que dar un paso al frente y asumir el liderazgo del negocio de papá. «Alguien ya lo ha hecho», dijo Billy con calma. «¿Qué se supone que significa eso?». «Significa exactamente lo que dije». Anna apareció a mi lado con 2 tazas de café. «Caballeros», asintió a Brandon. «Debe ser el hermano de bienes raíces. He oído mucho sobre usted». La forma en que lo dijo hizo que sonara como una condición médica. La lectura del testamento estaba programada para el lunes después del funeral, solo para la familia, más el abogado. Un tipo que había estado manejando los asuntos de papá durante la última década. Nos reunimos en la casa de papá, la propiedad familiar que había estado en la familia Langston durante 3 generaciones. Gran cosa colonial en 5 acres fuera de la ciudad. Brandon y Allison ya estaban allí cuando llegué, sentados en el salón delantero como si fueran dueños del lugar. Brandon se había cambiado a lo que probablemente pensó que era un atuendo de negocios serio, blazer azul marino con botones dorados, pantalones con un pliegue perfecto. Incluso en la lectura de un testamento, el tipo no pudo evitar pavonearse. Billy estaba en la cocina con mamá, quien estaba haciendo eso que hace cuando está nerviosa, limpiando cosas que ya están limpias mientras se queja de lo inapropiado que era que el abogado hubiera programado esto durante la semana de su club de lectura. Cuando me vio, Billy me dirigió una mirada que decía, «Esto va a ser interesante». «Jensen», dijo mamá cuando me vio, forzando una de esas sonrisas tensas. «Podrías haberte puesto al menos una corbata. Este es un procedimiento legal formal». Luego vio a Anna, y su expresión pasó por una fascinante serie de microajustes. Anna vestía un sencillo vestido negro, su cabello rubio en un perfecto moño, aretes de diamantes que capturaban la luz a la perfección. «Y usted debe ser», comenzó mamá. «Anna Langston», dijo Anna, extendiendo una mano cuidada. «La esposa de Jensen, la señora Langston. Lamento mucho su pérdida». La sonrisa de mamá se congeló. El abogado llegó precisamente a las 2 p.m.,
con un maletín en una mano, una carpeta de Manila en la otra, una expresión que sugería que preferiría estar auditando declaraciones de impuestos que lidiando con dramas familiares. Señoras y señores, comenzó, instalándose detrás del viejo escritorio de papá. Gracias por estar aquí hoy. Antes de que comencemos con la lectura formal, quiero mencionar que el señor Langston actualizó su testamento hace aproximadamente un año. Vi los ojos de Brandon entrecerrarse ligeramente ante eso. Probablemente había estado contando con alguna versión antigua donde obtendría la mayor parte por defecto. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. El lenguaje habitual de los abogados al principio. Luego llegó a lo bueno. A mi esposa, Margaret, leyó el abogado, le dejo la suma de $250,000 en activos en efectivo, más el contenido de nuestras cuentas de ahorros y cheques conjuntas y la propiedad total del sedán Mercedes E-Class 2019. A mi hijo, Brandon, continuó el abogado, y Brandon se inclinó ligeramente hacia adelante, le dejo mi colección de palos de golf antiguos, mi colección de relojes y la suma de $50,000. La cara de Brandon pasó por esta fascinante serie de microexpresiones. 50,000 es agradable, pero no es dinero de heredero a la fortuna familiar. A mi hijo, Jensen, leyó el abogado, le dejo la residencia familiar y todas las propiedades inmobiliarias valoradas en aproximadamente $1.10 junto con todo el contenido de las mismas. Se podría haber oído caer un alfiler. Allison dejó caer una revista al suelo. ¿Qué? Dijo Brandon, con la voz ligeramente quebrada. Eso tiene que estar mal. El abogado ni siquiera levantó la vista. El documento es bastante claro, señor Langston. Brandon se levantó, volcando su vaso de agua. Los cubitos de hielo se esparcieron por la alfombra persa de mamá como su compostura. Esto es ridículo. Papá me prometió esa casa hace años. Iba a desarrollar el terreno trasero y convertirlo en casas de lujo. Teníamos planes. Por favor, siéntese, señor Langston, interrumpió el abogado. Brandon no se sentó. Me estaba mirando, con la cara enrojecida por encima de su corbata perfectamente anudada. ¿Qué hiciste, Jensen? ¿Qué le dijiste? ¿Lo envenenaste contra mí? Nada, dije uniformemente. Tal vez simplemente vio las cosas como eran. El abogado continuó con la lista: acciones, cuentas, fondos fiduciarios, algunos para mí, algunos para causas benéficas que papá había apoyado en silencio a lo largo de los años, pequeñas cosas para la familia extendida. Luego lanzó la bomba nuclear. Y ahora, en cuanto a los activos comerciales familiares restantes, dijo el abogado, incluyendo Langston Construction Supply y su participación mayoritaria controladora del 51%, estos se dejan a Billy López, quien ha sido nombrado específicamente como el sucesor elegido por el señor Langston para las operaciones comerciales. La habitación quedó en silencio. Incluso yo fui tomado por sorpresa, aunque no debería haberlo sido. Billy había sido la mano derecha de papá durante años, pero verlo oficial era otra cosa. Los ojos de Brandon se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Billy? ¿Estás bromeando? Ni siquiera es familia. En realidad, dijo Billy en voz baja, lo soy, solo que no familia de sangre. Oh, pero soy su hijo. Brandon estaba de pie ahora, su voz se elevaba. Tengo derecho a ese negocio. El abogado levantó la vista. El señor Langston declaró explícitamente que había perdido la confianza en la capacidad de ambos de sus hijos para administrar el negocio de manera responsable. Eligió al señor López basándose en su lealtad demostrada, perspicacia comercial y comprensión de las operaciones y valores de la empresa. Ambos hijos. Brandon se giró para mirarme. ¿Qué hiciste? Nada. Me mudé a Seattle, ¿recuerdas? No he estado involucrado en el negocio durante años. Pero Billy trabaja para mí. Brandon estaba perdiendo por completo los estribos ahora. Quiero decir, trabaja para el negocio familiar. Yo soy el heredero. Tengo derechos. El señor Brandon Langston no conserva acciones ni autoridad en Langston Construction Supply, continuó el abogado con calma. El señor
López tiene el control total de la votación y la autoridad operativa. Fue entonces cuando Brandon perdió los estribos. Se levantó de su silla tan rápido que se cayó hacia atrás, su cara se puso morada de rabia. «Esto es una mierda», gritó. «Ese viejo vengativo. Hizo esto para vengarse de mí, Brandon». Mamá jadeó. «No, Brandon». A la mierda con esto, Brandon estaba caminando ahora. 6 años. 6 años me castigó por una chica. Por los sentimientos heridos de Jensen. Y ahora le da todo a la ayuda contratada. Billy se levantó lentamente. «Cuida tu boca». «¿O qué?». Brandon se giró, con la cara torcida por la furia. «¿Me despedirás?». «Oh, espera. No puedes. No trabajo para ti. Nunca trabajé para ti. Eres solo un punk del vecindario que tuvo suerte», dije en voz baja. Pero Billy levantó una mano. «Déjalo hablar», dijo Billy, con voz tranquila, pero con los ojos peligrosos. «Quiero escuchar lo que realmente piensa». «¿Quieres saber lo que pienso?». Brandon estaba completamente desquiciado ahora. «Creo que has estado besándole el trasero al viejo durante años, esperando tu oportunidad de sacar provecho. Creo que lo manipulaste para que creyera que eras más confiable que sus propios hijos. Creo que eres un parásito». Billy se movió rápido para ser un tipo con un traje barato. Un segundo estaba de pie junto a la repisa, al siguiente estaba en la cara de Brandon. «Tu padre», dijo Billy en voz baja, «fue el mejor hombre que he conocido. Me enseñó todo sobre cómo dirigir un negocio, sobre cómo tratar a las personas con respeto, sobre lo que realmente significa la lealtad, y acabas de llamarlo un viejo vengativo en la lectura de su propio testamento». Brandon dio un paso atrás, de repente consciente de que Billy era más grande que él y había estado trabajando con sus manos durante 15 años. «Era un viejo amargado que no podía superar un rencor», continuó Brandon, pero con menos convicción. «Todos esos años hablando de valores familiares y lealtad, y lo deja todo a extraños». La habitación estaba en completo silencio, excepto por la respiración agitada de Brandon. «¿Terminaste?», preguntó Billy en voz baja. Brandon lo miró fijamente, con el pecho agitado, su cabello perfecto finalmente desordenado. Luego pareció darse cuenta de lo que acababa de decir, de lo completamente que se había revelado. Pero en lugar de disculparse, redobló la apuesta. «¿Sabes qué? Me alegro de que esté muerto. Al menos ahora no tengo que fingir que respeto al miserable anciano». Esa fue la gota que derramó el vaso. Incluso mamá jadeó y se tapó la boca. El rostro de Billy se puso frío. ¿Fue? ¿Qué? «Sal de esta casa ahora. No puedes echarme de la casa de mi propia familia». «No es la casa de tu familia», dije en voz baja. «Es mía, y te estoy diciendo lo mismo. Sal». Anna se levantó. «En realidad, Brandon, creo que lo que Jensen quiere decir es que seguridad te escoltará si no te has ido en 60 segundos». Brandon miró salvajemente alrededor de la habitación, como si esperara que alguien lo apoyara. Mamá estaba llorando. El abogado miraba con horror. Allison estaba observando como si estuviera estudiando un insecto particularmente interesante. «Esto no ha terminado», dijo Brandon, con la voz temblorosa de rabia. «Todo esto está mal y todo el mundo lo sabe. ¿Crees que simplemente me voy a alejar de lo que construyó mi padre?». «Sí», dijo Billy. «Eso es exactamente lo que vas a hacer». Anna revisó su reloj. 30 segundos. Brandon y Allison se fueron en una tormenta de portazos y neumáticos chillando. Después de que se fueron, Billy se sentó pesadamente en la vieja silla de papá. «Jesús», dijo. Sabía que era horrible, pero eso fue otro nivel. «¿Estás bien?», pregunté. Billy miró alrededor de la habitación a las fotos familiares, los muebles que papá había elegido, la vida que había construido. «Tu padre me salvó la vida, hombre. Cuando mi mamá murió, cuando mi padrastro se estaba bebiendo hasta la muerte, Joseph Langston me dio un trabajo, me dio un propósito, me trató como a familia, y ese tipo simplemente lo llamó un viejo amargado». «Papá sabía lo que estaba haciendo», dije. «Eligió a la persona correcta».
Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó mamá, todavía secándose los ojos. Billy y yo nos miramos el uno al otro. Luego Billy sonrió, la misma sonrisa que conocía desde que éramos niños. Ahora, dirigimos una empresa de suministro de construcción, y si Brandon quiere intentar quitárnosla. Se encogió de hombros. Debería ser interesante. Anna se reclinó en su silla. Oh, esto va a ser divertido. 2 semanas después, Brandon hizo su movimiento. 2 semanas después de la lectura del testamento, Billy y yo estábamos tratando de averiguar cómo dirigir una empresa de suministro de construcción desde 300 millas de distancia. Billy había conducido hasta aquí para el fin de semana para revisar los libros. Estábamos sentados en mi cocina el jueves por la noche cuando Billy soltó la bomba. Brandon me contactó. Anna levantó la vista de su computadora portátil donde había estado investigando las tendencias del mercado de suministro de construcción. ¿Ya? El tipo no pierde el tiempo. Comenzó aproximadamente una semana después de la lectura del testamento, explicó Billy, con mensajes de texto para comprobar cómo estaba, luego escalando a ofertas de ayuda con la dinámica familiar y las relaciones con los clientes. Brandon afirmó que algunos de nuestros clientes más grandes tenían relaciones personales con él a través de acuerdos inmobiliarios. Billy me mostró el hilo de texto. Brandon se estaba posicionando como indispensable, alegando acceso exclusivo a cuentas clave como Carson Construction y Henderson Builders. Cuando Billy no se abalanzó sobre su oferta inicial de ayuda con la transición, Brandon endulzó el trato. 50.000 solo por llamarlo socio consultor. Cuando no mordí el anzuelo, lo subió a 100 más porcentaje de nuevos negocios. Brandon siguió presionando con el ángulo de que el dinero inteligente encuentra una manera de trabajar juntos. Dijo que las empresas familiares que no se adaptan generalmente fracasan durante las transiciones de primera generación. Billy había hecho su tarea. El negocio inmobiliario de Brandon se estaba hundiendo. Los ingresos por comisiones cayeron un 60% con respecto a hace 2 años, de $120.000 a menos de $50.000 anuales. Necesitaba legitimidad más que dinero. Si pudiera reclamar la sociedad en Langston Construction Supply, podría aprovechar eso para recuperar clientes. Nada como la desesperación vestida como una oportunidad de negocios. Luego Billy me mostró el último texto de Brandon. He estado pensando en nuestra conversación. Sé que 100.000 parece mucho, pero piensa en el valor a largo plazo. Tengo 3 importantes acuerdos de desarrollo que podrían generar $200.000 más en negocios en los próximos 2 años. Además, mi red inmobiliaria podría cambiar el juego para los materiales premium. Reunámonos esta semana. El contador de Billy había sacado las viejas declaraciones de impuestos de Brandon. El tipo había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, apuntalado por el negocio inmobiliario que ahora se estaba derrumbando. Las tarjetas de crédito de Brandon estaban al máximo. Su hipoteca estaba bajo el agua, y se había endeudado contra su coche para pagar las cuotas del condominio del mes pasado. Está lo suficientemente desesperado como para tirar dinero serio para volver a entrar, dijo Billy. Entonces, ¿qué hacemos? Billy puso esa mirada, una sonrisa, averiguando cómo salir de problemas. Lo dejamos pensar que está siendo inteligente mientras documentamos todo. Luego, cuando se haya comprometido por completo con cualquier plan que esté planeando, lo cerramos pública y permanentemente. Anna cerró su computadora portátil. Necesitas documentación legal. La firma de mi padre se ocupa de casos de fraude corporativo. Puedo hacer que alguien te informe sobre lo que constituye evidencia admisible. 2 días después, Brandon llamó a Billy directamente, alegando que tenía oportunidades sensibles al tiempo y clientes listos para irse sin continuidad ni liderazgo familiar. El juego ha comenzado, dijo Anna cuando se lo conté. El abogado de papá guiará a Billy a través de las leyes de grabación y los requisitos de evidencia. Esto está a punto de ponerse interesante. Billy me envió un mensaje de texto antes de contestar la llamada de Brandon. Es hora del espectáculo. Grabando todo. Estaba en mi oficina en casa cuando mi teléfono vibró con las actualizaciones en vivo de Billy. Brandon está presionando de verdad ahora. Quiere reunirse el próximo martes. Afirma que tiene oportunidades sensibles al tiempo que no pueden esperar.
Ahora está diciendo que ya ha estado hablando con algunos de nuestros clientes de manera informal, solo comprobando en nombre de la familia. Me acaba de ofrecer $150,000 más un coche de la empresa. El tipo está desesperado. Una hora después, Billy me llamó. Está completamente perdido, dijo Billy. Nunca lo había oído sonar tan frenético. Está afirmando que tiene clientes listos para irse si no hay continuidad en el liderazgo familiar durante la transición. ¿Qué clientes? Carson Construcción para uno. Dijo que Frank Carson específicamente le dijo que estaba preocupado por trabajar con nueva administración y se sentiría más cómodo si Brandon estuviera involucrado. Eso es una locura. Carson te ama. Lo sé, pero Brandon no sabe que yo sé eso. Entonces, le dije que estaba interesado en escuchar más sobre estas preocupaciones de los clientes y le sugerí que fijáramos una reunión donde pudiera explicar la situación en detalle, y se abalanzó sobre ello. Quiere reunirse en su oficina el martes, dijo que podría mostrarme documentación de sus relaciones con los clientes y guiarme a través de su visión para la asociación estratégica. Billy hizo una pausa. Jensen, creo que va a intentar afirmar que ya tiene la autoridad para negociar en nombre del negocio, o al menos que los clientes piensan que la tiene. Anna había estado escuchando desde la cocina. Es un estado de consentimiento de una sola parte, ¿verdad? Sí. Puedo grabarlo todo legalmente, y ya he hablado con el abogado de papá sobre lo que constituye fraude frente a discusión comercial legítima. ¿Cuál es la línea? Básicamente, si afirma tener una autoridad que en realidad no tiene, o si intenta hacer compromisos en nombre de la empresa sin autorización, eso es fraude. Si solo está hablando de oportunidades potenciales y siendo claro sobre su papel real, eso es legal. ¿Crees que es lo suficientemente inteligente como para mantenerse en el lado legal? Billy se rió. ¿Has conocido a tu hermano? El tipo está a punto de entrar en una reunión donde intenta convencerme de que le pague 6 cifras para proteger las relaciones comerciales que en realidad no tiene. Inteligente no es la palabra que usaría. Anna apareció con 3 tazas de café. El abogado de papá me informó sobre los posibles cargos. Si Brandon se ha estado presentando como alguien que tiene una autoridad que no posee, estamos hablando de fraude electrónico, robo de identidad comercial y crímenes federales de extorsión con serias penas de cárcel. Billy también había estado investigando por su cuenta. La desesperación de Brandon no se trataba solo de dinero. Su reputación en la comunidad inmobiliaria estaba completamente arruinada. 3 ex clientes habían presentado quejas formales ante la Junta de Licencias Estatal. Su corredor ya lo había suspendido en espera de investigación. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que papá había estado protegiendo al negocio durante todos estos años. El martes no podía llegar lo suficientemente rápido. La oficina de Brandon era todo fachada, sin sustancia. Paredes de cristal, muebles de cuero que costaban más que la mayoría de los coches, carteles motivacionales que gritaban lujo y premium, el tipo de montaje diseñado para impresionar a los clientes que no miraban demasiado de cerca. Billy me envió un mensaje de texto desde el vestíbulo, subiendo. Teléfono grabando. Más vale que esto sea bueno. Una hora después, Billy me llamó desde su coche en el garaje de estacionamiento. ¡Santo cielos, Jensen! Tu hermano acaba de cometer unos 15 delitos graves diferentes mientras yo grababa cada palabra. Brandon había preparado toda una presentación, diapositivas de PowerPoint, proyecciones financieras, de todo. Comenzó con su discurso sobre el legado familiar y las asociaciones estratégicas. Luego entró en sus relaciones con los clientes existentes y cómo los contratistas habían expresado preocupación por la transición. Luego me muestra los contratos. ¿Qué contratos? Acuerdos falsificados con Carson Construcción, Coastal Development y Henderson Builders, todos fechados la semana pasada, todos mostrando a Brandon como el enlace de negocios familiares para Lanston Construction Supply, autorizado a negociar precios. Pero empeoró. Brandon había estado utilizando los contratos falsos para negociar acuerdos con los proveedores, diciéndole a Pacific Materials que estaba manejando las compras para Lanston Construction Supply y embolsándose las diferencias de descuento por volumen. El esquema era más elaborado de lo que esperaba. Brandon había creado membretes de aspecto profesional, tarjetas de visita, incluso una placa de identificación falsa de empleado.
Había estado entrando en las reuniones de proveedores presentándose como el representante de la familia que gestionaba el periodo de transición. Pacific Materials le había dado una tasa de descuento por volumen del 15% reservada para socios a largo plazo. Había estado ordenando suministros a la tasa de descuento, luego vendiéndolos a pequeños contratistas con un margen completo y quedándose con la diferencia. Durante el mes pasado, se había embolsado casi $8.000 de esta manera. Y la mejor parte, ha incorporado Langston Premium Construction Supply, utilizando la foto de papá en el sitio web, copiando nuestros materiales de marketing, diciéndoles a los clientes que es la división premium de nuestra empresa. Está utilizando la foto de papá al frente y al centro debajo de una pancarta que dice, continuando un legado de excelencia. El idiota está literalmente robando la imagen de papá para construir un negocio competidor. Billy había grabado todo, incluyendo a Brandon ofreciéndole $200.000 y un título de gestión para respaldar su nueva compañía y ayudar a hacer la transición de nuestra base de clientes. Lo llamó facilitar una fusión estratégica, pero básicamente me pidió que lo ayudara a destripar Langston Construction Supply y reconstruirlo bajo su control. Oh, ¿y quiere usar tu casa como garantía para un préstamo comercial? Aparentemente, Brandon había hablado con los inversionistas sobre su concepto de suministro de construcción premium, y querían ver activos. Había preguntado si pondría la casa como seguridad para una inversión comercial familiar. Los inversionistas que había mencionado no eran inversionistas reales. Eran prestamistas usureros que se especializaban en préstamos respaldados por activos para negocios en quiebra. Brandon estaba tan profundamente endeudado que los prestamistas legítimos no lo tocarían. Le dije que estaba impresionado y que necesitaba tiempo para revisar todo. Le pedí que me enviara por correo electrónico toda la documentación y ya lo hizo, envió todo, contratos falsificados, acuerdos de proveedores, plan de negocios, presentación a inversionistas, completo con proyecciones financieras, asumiendo que entregaríamos toda nuestra base de clientes. Billy estaba de vuelta en el almacén. Había llamado al abogado de papá y estaba fijando una reunión con la oficina del fiscal de distrito. 2 horas después, Billy volvió a llamar. Carson Construction, Coastal Development, Henderson Welders. Brandon contactó a todos ellos la semana pasada, afirmando ser un gerente de negocios de transición para Langston Construction Supply. Les había dicho que podría haber interrupciones en el servicio durante el cambio de propiedad, pero que podría garantizar la continuidad si firmaban nuevos acuerdos con Langston Premium Construction Supply, descrito como la división actualizada de nuestra operación. Carson le dijo que retrocediera. Henderson colgó. Pero Coastal Development realmente lo estaba considerando porque Brandon les mostró contratos falsificados y los convenció de que tenía autoridad legítima. ¿Cuántas leyes ha quebrantado? Dejé de contar en 12, pero el fiscal parecía muy interesado. Este tipo de fraude comercial sistemático es exactamente lo que les gusta procesar. Anna estaba investigando los estatutos federales de fraude cuando llegué a casa. Tu hermano está mirando de 5 a 10 años mínimo. El robo de identidad solo es un delito grave, pero el fraude comercial con documentos falsificados, a los federales les va a encantar este caso. El fiscal con el que se reunió Billy se especializó en delitos de cuello blanco. Había visto casos como este antes, dueños de negocios desesperados tratando de aprovechar las conexiones familiares en oportunidades fraudulentas. Lo que hizo que el caso de Brandon fuera particularmente atroz fue la naturaleza del engaño y su voluntad de usar la imagen y reputación de su padre muerto. 3 días después, Brandon caminó hacia su propia trampa. La reunión final se fijó para el viernes por la tarde. Billy había convencido a Brandon de que estaba listo para seguir adelante con la asociación, pero quería revisar los detalles finales y los cronogramas. Conduje hasta allí el jueves por la noche y me reuní con Billy en el almacén. Pasamos la mañana con un abogado y el fiscal revisando el plan. Deja que Brandon explique todo su esquema en cámara, haz que confirme los documentos falsificados, luego deja que la ley se encargue del resto. Ya ha cometido múltiples delitos graves, explicó el fiscal. En este punto, podría confesar y aún así lo condenaríamos. Pero si redobla la apuesta, cavará su propia tumba, terminó Billy. Anna había volado hasta allí esa mañana con el abogado corporativo de Richard Blackwood, uno de los mejores abogados de delitos de cuello blanco de la costa oeste. Cortesía profesional, explicó. Papá quería asegurarse de que esto se manejara correctamente.
A las 2 p.m., Billy entró en la oficina de Brandon con un micrófono y llevando documentos que terminarían con la carrera de mi hermano de forma permanente. Esperé en la oficina del abogado de papá con Anna y el abogado de su padre, escuchando la transmisión de audio en vivo. La voz de Brandon llegó confiada y emocionada, lista para ganar dinero de verdad. Billy siguió la corriente, diciendo que había revisado todo y estaba impresionado. Brandon lanzó su presentación sobre asociaciones estratégicas. Había estado teniendo conversaciones informales con los clientes para evaluar la situación durante la transición. Le mostró a Billy los contratos falsificados, todos mostrando a Brandon como un representante autorizado de Langston Construction Supply. Les expliqué que estaba manejando el periodo de transición mientras te ponías al día, dijo Brandon en la grabación. Pero en realidad no tienes la autoridad para representar a Langston Construction Supply. Tengo autoridad familiar. Soy el hijo de Joseph Langston. Billy siguió presionando. Cuando preguntó sobre los acuerdos de compra por volumen que Brandon había negociado utilizando el nombre de nuestra empresa. Brandon los llamó acuerdos preliminares para cuando lanzáramos por completo la operación Premium utilizando documentos de autorización falsificados. Falsificado, es una palabra fuerte. Prefiero, provisional. El abogado estaba tomando notas, sacudiendo la cabeza. Este idiota está confesando todo en la cinta. Brandon explicó su modelo de negocio. Había creado Langston Premium Construction Supply para honrar el legado familiar mientras nos posicionaba adecuadamente en el mercado de lujo. Cuando Billy señaló las implicaciones legales, Brandon las ignoró. Este es un negocio familiar. ¿Crees que Joseph Langston construyó su empresa preocupándose por cada pequeña tecnicidad legal? En realidad, sí. Era obsesivo con hacer las cosas bien. Mira a dónde lo llevó a hacer las cosas bien. Muerto a los 68. Fue entonces cuando la voz de Billy se apagó. Perdón. Brandon redobló la apuesta, llamando a Billy genial en operaciones pero ignorante en desarrollo comercial. Dijo que Jensen era bueno con la ingeniería pero no entendía el lado comercial de la construcción. Sin alguien que entendiera ambas industrias, el negocio fracasaría. ¿Entonces nos estás haciendo un favor? Estoy tratando de salvar el legado familiar y hacernos ricos a todos. ¿Robando nuestros clientes y creando un negocio competidor? Evolucionando el modelo de negocio. Cuando Billy lo llamó fraude, Brandon le dijo que se fuera. Llamó a Billy el caso de caridad de Joseph Langston y un empleado con un título elegante. Construiré este negocio yo mismo. Y cuando Langston Construction Supply quiebre, estaré allí para recoger los pedazos. El abogado levantó la vista de sus notas. Eso es una conspiración para cometer fraude comercial. A los fiscales federales les encanta ese cargo. 20 minutos después, Billy me envió un mensaje de texto: está sucediendo. Los policías entraron en su oficina mientras él estaba hablando por teléfono con otra víctima potencial. Billy observó a través de la pared de cristal cómo la cara de Brandon pasaba de la confusión al pánico. Brandon Langston, dijo el detective principal, mostrando su placa. ¿De qué se trata esto? Fraude electrónico, robo de identidad comercial, conspiración. Estás arrestado. Fue entonces cuando lo perdió por completo, y comenzó a gritar sobre negocios familiares y malentendidos mientras lo esposaban. Esto es indignante. Billy, diles que teníamos un trato. Billy simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados. ¿Qué trato? La voz de Brandon se quebró como la de un niño de 13 años. Tú. Este es el negocio de mi familia. Ya no. Mientras se lo llevaban, Brandon estaba gritando lo suficientemente fuerte como para que todo el edificio lo escuchara. Os arrepentiréis de esto. Os haré pagar. Esto no ha terminado. Billy le gritó, buena suerte con eso. La policía encontró cajas de documentos falsificados, listas de clientes robadas y un plan de negocios que describe su estrategia para adquirir nuestra base de clientes a través de negociaciones de transición. La cereza en el pastel, la asistente de Brandon renunció en el acto y le preguntó a Billy si estábamos contratando. Anna estaba revisando su teléfono cuando salió la noticia del arresto. La foto policial de Brandon ya está en línea.
Allison debe estar teniendo un gran día. Brandon fue acusado de 12 delitos graves. Su abogado recomendó un acuerdo de culpabilidad inmediato. 2 semanas después, Allison solicitó el divorcio. Brandon se declaró culpable de 8 cargos, recibió 18 meses en una prisión federal, 3 años de libertad condicional y una prohibición permanente de la construcción o los bienes raíces en Oregón y Washington. Su negocio fue disuelto, los activos confiscados para restitución, la reputación destruida. Mantuvimos a todos los clientes que Brandon intentó robar. La voz se corre rápido. Todos sabían lo que había intentado y cómo lo habíamos manejado. Las empresas nos buscaron porque estaban impresionadas por nuestra integridad. El padre de Anna terminó invirtiendo en nuestra expansión. Richard Blackwood había estado observando el mercado de suministro de construcción durante años, esperando la oportunidad correcta. Un negocio con ese tipo de liderazgo ético vale la pena respaldar, me dijo durante la cena. Langston Construction Supply tuvo su mejor año bajo el liderazgo de Billy. Nos expandimos a 3 nuevos mercados, firmamos 12 nuevas cuentas importantes y aumentamos los ingresos en un 67%, de $1.80 millones a poco más de $3 millones anuales. Billy se mudó a la antigua oficina de papá y colgó una foto del viejo justo detrás de su escritorio. La empresa del padre de Anna se convirtió en uno de nuestros mayores clientes, creando una sinergia perfecta entre el diseño y el suministro que nos dio una gran ventaja competitiva. La empresa que Brandon pensó que podría destripar y reconstruir se volvió más exitosa de lo que nunca había sido bajo la administración de papá. La casa que papá me dejó se convirtió en mi refugio de fin de semana. Pasaba la mayoría de los sábados allí, y Billy venía a cenar y a hablar de negocios. A Anna le encantaba el lugar, dijo que tenían buenos cimientos, y me ayudó a restaurarlo a su grandeza original. ¿Y Brandon? La última vez que supe de él, estaba trabajando en un almacén de madera en Ohio, viviendo en un parque de casas móviles y conduciendo una camioneta de 20 años. Su oficial de libertad condicional no lo dejaría salir del estado. El divorcio de Allison había sido brutal. Ella se había llevado lo poco que le quedaba después de la confiscación de activos, alegando angustia emocional y fraude financiero. De Porsche Cayenne a chatarra de camioneta. Eso es lo que llamamos un cambio de carrera. Algunos chicos simplemente terminan últimos, y algunos chicos obtienen exactamente lo que se merecen. Mamá todavía llama regularmente, pero no para ver cómo estoy, sino para hacerme sentir culpable por Brandon. Cuando señalo que Brandon cometió delitos graves reales, suspira como si estuviera siendo dramático. Comenzó a decirle a la gente en la iglesia que entregué a mi propio hermano a la policía por un desacuerdo familiar, convirtiéndome en el villano en su versión de los hechos. La última vez que llamó, tuvo la audacia de sugerir que escribiera una carta al juez pidiendo clemencia porque la familia debería permanecer unida. Cuando le dije que Brandon tendría que disculparse con Billy primero, se burló. Billy ni siquiera es familia, Jensen. Es solo un empleado que tuvo suerte. ¿De verdad vas a elegir a un extraño por encima de tu propia sangre? Colgué y no he contestado sus llamadas desde entonces. Billy y yo dirigimos una empresa multimillonaria ahora. Cada vez que firmamos un nuevo contrato, cada vez que contratamos a otro empleado, cada vez que vemos el nombre de papá en nuestras tarjetas de visita, recordamos lo que nos enseñó sobre hacer las cosas de la manera correcta. A veces, los buenos realmente ganan.